Muy buenos días. El gobierno se había hartado de repetir que el Estado no está entregado con ETA, aunque lo cierto es que la última detención es bastante anterior al 16 de septiembre, fecha en la que la banda anunció una tregua indefinida que no definitiva. También es verdad que el año pasado las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a 101 miembros o colaboradores de ETA, desarticularon 5 comandos, entre ellos el Andalucía, y desmantelaron parte del entramado financiero de la banda. Paralelamente, el Ejecutivo decidió el acercamiento de 26 presos etarras y concedió el tercer grado penitenciario a otros 6. El caso es que desde la tregua solo se habían detenido a 2 supuestos etarras, uno en Francia y otro en Holanda. Pero no fue hasta ayer cuando la colaboración policial hispano-francesa propinó el primer gran golpe a ETA desde el inicio de una tregua que se había visto salpicada por multitud de actos de violencia contra concejales del PP y del PSOE fundamentalmente, pero también contra empresarios o periodistas. Y ayer la policía llegó en París hasta la cúpula etarra. 6 detenidos, como saben, entre ellos el número 3, el jefe de los comandos operativos de la banda, José Javier Arizcuren, alias Cantauri, responsable de numerosos asesinatos. También Mikel Zubimendi, que fue parlamentario de Ribatasuna, e Irantxu Gallastegui, vinculada con el asesinato de 4 concejales del Partido Popular, entre ellos Miguel Ángel Blanco, y del abogado y militante socialista Fernando Mújica. Don Enrique Mújica, concejal del PSOE, muy buenos días. Han pasado... concejal todavía no. Perdón, diputado del PSOE. Llevo 22 años. ¿Usted sabe por qué le llamó concejal? Porque como estaban diciendo que si usted era el Comité Federal en pleno, que si era concejal, si no otra cosa, diputado del Partido Socialista. Buenos días. Bueno, pues sí. Se van a cumplir, o se ha cumplido ya hace poco, 3 años desde el asesinato de su hermano. ¿Se siente algún alivio al saber que tarde o temprano se hace justicia? Bueno, se siente alivio, se siente satisfacción, pero en absoluto margino las palabras que entonces pronuncié, que es ni perdono, ni olvido, ni perdono. Y al mismo tiempo se siente satisfacción por otra cosa más, porque la detención de estos hombres, sobre todo de Cantauri y de aquella mujer que estaba junto a los que asesinaron a mi hermano, Cantauri, que parece ser que es el jefe de los comandos operativos de ETA, se señala, hay que señalar que este hombre estaría cubierto con las máximas medidas de seguridad, que estaría prevenido, que estaría durmiendo, como se dice, con la pistola en la almohada, absolutamente custodiado, y sin embargo ha caído, como han caído todos anteriormente y caerán los que vengan después. Por tanto, aviso para mareantes de que es muy difícil que se salve nadie, que todos recapaciten en lo que han pasado a sus queridos compañeros en el crimen, que recapaciten, que sientan que también pueden pasarles a ellos y que la única forma de librarse de ellos, incluso de liberarse en un plazo más o menos modulado de sus responsabilidades criminales aquellos que están ya detenidos, es el camino de la paz. Por eso, las detenciones de ayer en París señalan una vez más el camino de la paz. Y yo me gustaría, Luis, hacerle una indicación, porque usted ha hablado, es verdad, del primer documento de ETA proclamando una tregua indefinida, pero no definitiva. A mí no me gusta la palabra tregua, porque yo a una mafia no le concedo nada para hablar tregua. Yo diría de una suspensión de la violencia. Aunque la palabra tregua lo dice todo el mundo. Tampoco hay suspensión de la violencia. No, exacto, no, por supuesto, tampoco hay esa violencia que ayer le costó el coche de ayer a Jaime San Sebastián, compañero mío, alcalde, el concejal de Lejona, que esta noche ha conseguido descubrir un artefacto en la casa del pueblo de otra ciudad vizcaína, en Sestao. Yo diría que hay cambios del segundo comunicado reciente de ETA respecto al primero. En el segundo comunicado se habla por primera la palabra provisional. Se habla de una tregua provisional, una tregua indefinida pero provisional, con lo cual se señala un matiz amenazador a la suspensión de la violencia. Se habla de abastecimientos, de que la banda seguirá haciendo su acción en lo que sea necesario para reabastecerse. Y por último se habla de algo que debe de llevarnos a una reflexión, a otra reflexión,
Se habla de que con la negociación, los acuerdos, las conversaciones, no se trata de llegar a la paz, se trata de llegar a la construcción nacional. Es decir, ¿qué es eso de construcción nacional? Es decir, todos sabemos para los nazis, los euskonazis, es la construcción nacional. La construcción nacional no es solo en este momento la secesión de una parte de España, y yo me siento vasco y profundamente español, pero no de la España de Otumba, de Marcial, de Lepanto, de las Navas, de Numancia, no, la España de las libertades, la España de las autonomías, la España del autogobierno, la España constitucional. Significa construcción nacional por los nazis, en este caso por los cómplices que aprovechan de los euskonazis, el menosprecio, la arrogancia, el apartheid contra la mitad de los vascos que no son nacionalistas. Son elementos que pueden posibilitar nuestro diálogo, pero que deben posibilitar y llevar e incentivar la reflexión permanente de los españoles. Vamos a ver, ¿le sorprendió a usted que tanto el Partido Nacionalista Vasco como incluso Izquierda Unida criticasen la oportunidad de estas detenciones? No me en absoluto. En absoluto. Creo que están haciendo el papel que corresponde. Mire usted, los partidos conservadores fueron los que apoyaron a Hitler a subir al poder. Hitler, por sus votos, no hubiera subido al poder el 30 de enero de 1933. Fueron los partidos conservadores los que apoyaron la subida de Hitler al poder. Eso no quiere comparar, Dios me libre, comparar a los partidos antes moderados nacionalistas con los partidos conservadores alemanes de la República de Weimar. Pero que duda cabe que ellos tienen un compromiso con ETA. Ellos han dicho que el compromiso es un compromiso blindado, con independencia de lo que acaezca, de los acontecimientos, de las muertes, de los asesinatos y también de las detenciones de los de ETA. Es un compromiso blindado en función de unos pactos, que son los pactos de Estella, cuya salida es lo que he dicho anteriormente, y por tanto hay que seguir apoyando a ETA, hay que seguir defendiéndolo, y todo lo que haga el gobierno y las fuerzas políticas españolas que apoyamos al gobierno en esto, hagamos, pues es malo, porque va en contra de sus pretensiones. Vamos a ser claros en ese sentido. Bien, pues está aquí también con nosotros Julio César Iglesias, muy buenos Hola, días. Luis. Juancho Hola, Armas Marcelo, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Diputado del PSOE, acordaros. No, sí, yo sí lo sé. Y exministro de Justicia. Y exministro de Justicia. Por cierto, señor Mújica, siempre lo comentamos, pero convendrá recordar que en su época esa es la época en la que se prevé la llamada dispersión, con apoyo de las fuerzas políticas democráticas, creo que unánime en aquel momento. Y del Partido Nacionalista Vasco. Por eso le digo, unánime, he dicho unánime. Sí, Pero dos cosas rápidas. Una, cuando se está hablando de tregua, se está utilizando un lenguaje que parece implicar que hay dos bandos en guerra, dos frentes, desde uno disparan unos y desde el otro disparan los demás. Bueno, pues ha habido 6 detenciones ayer, lo cual quiere decir que 6 personas han sido privadas de libertad, pero no de sus derechos de ciudadanía, salvo ese, es decir, que tienen derecho a un abogado, a tener un abogado, todas las garantías procesales, y están detenidas en el país que es la cuna de las libertades de la Revolución Francesa, por ejemplo, y tradicional cuna del asilo político también, pero no quiero meterme en ese fregado. Lo digo porque como se habla de tregua, como si el Estado hubiera hecho con 6 miembros de ETA, el Estado francés en este caso, lo mismo que ETA hace con sus víctimas, lo digo para diferenciar. Pero mire, don Enrique, se están dando 3 interpretaciones a esta hora a las detenciones. Primera, simplemente han sido detenidas 6 personas, descubiertas y detenidas por un hábito policial ajustado a Estado de Derecho, simplemente por eso. Segunda, ese grupo de personas podían representar al núcleo duro de la banda terrorista y, por tanto, lo que habría hecho quien los detiene es evitar que prospere la opción de las armas, es decir, la opción de quienes pretenden que la tregua se acabe. Y tercera y última, dicen los nacionalistas que lo que hace el Estado es torpedear el proceso de paz. Díganos con cuál se queda o si tiene la suya propia. Lo primero, digo que sea torpedear el proceso de paz, me parece un absurdo. Torpedean el proceso de paz mediante la secesión, mediante la pretensión de los nacionalistas vascos de formar gancho aparte y de someter a la apartheid a los vascos que no somos nacionalistas. El proceso de paz se afirma, se reafirma y se profundiza por estas detenciones, porque cada uno ha de saber a qué atenerse. Respecto a las otras, pues no, puede ser este el núcleo más duro. Yo no sé si es el núcleo más duro, evidentemente, hombre, cuando el señor el llamado Cantauri es el jefe de los comandos operativos de ETA, realmente es un elemento duro. Bueno,
habrá que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado y a las fuerzas de seguridad francesas por la detención del elemento más duro, pero eso quiere decir que también los menos duros asesinan, porque la pistola siempre está esgrimida por mentes fanatizadas. Hay mentes fanatizadas jerárquicamente superiores, pero hay que detenerlos a todos ellos, porque así se hace la paz, se va haciendo camino al andar. Y la segunda, la primera no recuerdo... Sí, la primera, simplemente una acción policial casi rutinaria. Segunda, detención del núcleo duro. Y tercera, torpedeo del proceso de paz. Esas son las que se dan ahora. No, la tercera le he respondido, la segunda también, la primera, pues bueno, yo no sé si es una acción rutinaria, yo creo que es la labor de una amplia investigación producida a partir de detenciones anteriores, que van a continuar. Parece que está detenido un ordenador. Estos señores deben estar fascinados por la magia del ordenador, porque ahí está el ordenador de Pepe Rey, por ejemplo, que por cierto, usted hablaba de que estos señores tienen todas las garantías de los derechos y libertades en su detención, y van a tener todas las garantías. Nosotros, cuando éramos detenidos bajo el franquismo, no teníamos esas garantías. Y en los últimos años del franquismo había un periódico España, en San Sebastián, cuyo subtítulo decía "Por Dios, por España y por Franco". Naturalmente desapareció después de la muerte de Franco, era lógico que desapareciera afortunadamente, pero el director de ese periódico, no el redactor, porque todo el mundo podía ser redactor de un periódico, el director, el cargo de confianza de este diario, "Por Dios, por España y por Franco", antes de su desaparición, se llamaba Pepe Rey. Entonces era director de un diario en un sistema en la que no existía garantías para ninguno de nosotros, para los demócratas. Por ahí tenemos que aclarar que es un redactor jefe de EGIN, que por orden del juez Baltasar Garzón está desde ayer en la cárcel. Perdón, cuando digo detención rutinaria no me refiero a la rutina, me refiero a una acción policial normal, normalizada y ajena, por ejemplo, al debate político. Eso quería decir cuando decía rutinaria, lo digo para precisar. Esto tiene que estar, que la ley se cumpla es algo de un imperativo fundamental del Estado de Derecho, y eso tiene que estar al margen de la dialéctica de los problemas políticos. Ayer el señor Mújica, por seguir con el suceso en la comparecencia de Herri Batasuna y Óscar Elizarrió, para contestar a la contundencia, incluso verbal, del ministro Mayor Oreja y del Partido Socialista, el diputado Otegui, a quien usted supongo que tiene calificado como euskonazi. Sí, por supuesto. Le pregunten, por ejemplo, a Gaby Cisnero y a Javier Pérez. Por eso, ataca verbalmente, dialécticamente, en dos hipótesis. En contestar de la misma manera contundente, o por lo menos analógicamente contundente, al acto del Ministerio del Interior, pero habla ya de Francia. ¿Usted cree en una hipótesis inmediata o mediata, más o menos, en los próximos meses, que serán capaces de actuar en Francia y en España con la violencia de la muerte los comandos de ETA? Bueno, mire usted, las pretensiones de los grupos irracionales, de los esencialistas, de los fanáticos, de los fundamentalistas, es terrible. Su lógica no es la nuestra. Y pueden pretender hacer eso. Y si pudieran, lo harían. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Y cuál es el deber de las personas que en Francia mantienen el orden republicano, los valores democráticos? Es evitarlos, es llevarlos precisamente a que abandonen las armas, sin compromisos y sin concesiones sobre el plano político, sobre el plano de los principios, sobre el plano establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que por cierto también tiene gracia que seamos los nacionalistas y nosotros los que hemos conseguido, los que conseguimos, debatimos, apoyamos, implantamos el Estatuto de Autonomía como clave de las libertades de autogobierno de los vascos, mayores que en ninguna parte de Europa, y de la estabilidad y de la libertad de los ciudadanos vascos, y que ahora sean ellos los nacionalistas que digan que el Estatuto no sirve. ¿Que por qué le dicen que no sirve? Hombre, porque el Estatuto no sirve para sus últimos propósitos, que son los que varias veces... ¿Y no se les ha concedido por parte de los que ahora nos llamamos constitucionalistas o constitucionales, no se les ha concedido demasiado
a los hechos nacionalistas en este país nuestro que seguimos llamando España? Bueno, ¿No se les ha concedido políticamente demasiado? Algo hay que darles, algo hay que para que se tranquilicen. No, yo creo que se ha dado lo que había que dar, porque también nosotros queríamos eso. Los vascos constitucionalistas o los catalanes constitucionalistas también queríamos eso. Y lo que se les ha dado es lo que ellos querían en coincidencia con lo que nosotros pretendíamos. Pero hay un punto que nosotros pensamos en la buena fe de los otros, en la lealtad constitucional de los nacionalistas. Y cuando la lealtad constitucional de los nacionalistas salta por los aires, hay que interrogarnos, no para reducir, no para minorar las competencias y derechos del autogobierno, sino para evitar que se siga más allá hacia la cultura de España. Eso es así. Curiosidad que, sin embargo, es importante. Los 6 supuestos etarras detenidos ayer en Francia llevaban encima cada uno una pistola y una sola bala. Esto, como bien sabes, lo hacen con la intención de evitar su inmediata expulsión a España, ¿no? Porque al ser detenidos con un arma, tienen que ser juzgados obligatoriamente en Francia por asociación de malhechores y ya no pueden venir aquí hasta que cumplan su condena en Francia. Bueno, no se podía evitar todo esto con un auténtico espacio judicial europeo. Es decir, detenidos en Francia y se pudiese juzgar en Francia por todos los delitos, por los muchos crímenes que supuestamente también cometieron aquí. Bueno, esto es así. Un espacio judicial europeo quizá pudiera evitar eso, pero también es cierto que la jurisdicción forma parte de los elementos fundamentales de la soberanía y que la jurisdicción pues se basa en las tradiciones de cada país. Y ¿qué le vamos a hacer? La ley a veces no nos gusta, pero hay que acatarla, hay que cumplirla, porque nos gusta mucho menos la ley, por supuesto, que los ataques a la misma o las críticas a la misma. Sí, pero lo mismo que se está hablando de un tribunal internacional para juzgar, por ejemplo, a gente como a Pinochet. También podría haber un tribunal europeo para todas estas causas, por ejemplo. Bueno, es posible. Dentro de la ley, la interpretación de la ley, los instrumentos que hacen que la ley se cumpla, pueden ser varios, pueden ser múltiples. Eso sería posible. Y habría que reflexionar sobre eso, pero por el momento vamos a atenernos a lo que existe actualmente. Desgraciadamente tendremos que esperar que estos hombres sean condenados por las autoridades francesas, pidamos que la condena de las autoridades francesas sea mínima y que después de ser mínima, pues que vengan a nuestro país, a ver si cumplen sus crímenes aquí, se les condena a cumplir sus crímenes y en todo caso sean una advertencia más hacia los sectores que están hablando de la paz, para que sea la paz sin condiciones, sin prima al crimen, sin concesiones políticas y sí cumpliendo ese acuerdo que todos los grupos políticos hicimos en el Parlamento hace un par de meses, de que queremos la paz, pero todo el proceso de paz y por tanto toda marginación de la violencia ha de ser acompasada también, ha de acompasarse con una nueva política penitenciaria. Y eso es lo que sí queremos. Pero claro, yo creo que en este momento a los terroristas, cuando habla el comunicado, el segundo comunicado de ETA, habla que no entramos a negociar la paz sino la Constitución Nacional, les importa muy poco la gente que está en las cárceles, les importa muy poco. Y yo creo que debe ser nuestra preocupación. Mire, nuestra preocupación debe ser una preocupación humana. Primero, las víctimas del terrorismo. No se construye la paz sino sobre la memoria. No hay una paz sin la memoria, porque es una paz cerrada en falsa. Y la memoria es principalmente de los que han sufrido los crímenes de atentados de ETA. Segundo, también tenemos que ver aquellos que están en las cárceles que sufren, que quieren reinsertarse. Es decir, pero claro, no los pongo al mismo nivel. Dios me libre de poner al mismo nivel a los asesinos y a los asesinados. Pero sin embargo, esta gente, si quiere salir de las cárceles, muy bien. Va a haber un proceso de reinserción, si se realiza la paz, si no hay violencia ni de alta ni de baja intensidad, pero que no se dirijan a nosotros, o que no se dirijan al gobierno tampoco, o al Parlamento, que se dirijan a sus compañeros que están en libertad y que cometen actos de violencia, que les digan cesar la violencia, entregar las armas para que salgamos por el camino de la libertad. Para ellos pasa por sus compañeros
que están en la calle ejerciendo la violencia o quizá disponiéndose a ejercerla de nuevo. A ellos tienen que dirigirse. Y a mí no me importa que salga el que salga. Mire usted, a mí me molestará enormemente que salgan. Me molestará encontrarme con esta gente en la calle. Me perturbará perfectamente. Haré que psicológicamente, incluso que vomite psicológicamente. Pero no tienen más remedio que aguantarme. Ahora, ellos son los que tienen que dar el primer paso, no nosotros. Señor Mújica, en sus últimos comunicados ETA se reserva dos derechos, el derecho a la autodefensa y al aprovisionamiento. Autodefensa hemos entendido que cada cual llevará su pistola, como aquí en París, y aprovisionamiento que dedicarán el dinero del llamado impuesto revolucionario a la compra de armas y al alquiler de pisos francos. Va, lo digo para concretar. Pero hablando de interpretaciones, ABC titula diciendo ETA preparaba el envío a Madrid de un nuevo comando. Esa sería una última interpretación de la reunión de esta gente, de los detenidos en París. Sin embargo, lo que se preguntan ahora los oyentes y espectadores que tenga, sobre todas las cosas es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es decir, ¿qué va a hacer ETA como consecuencia de estas detenciones? ¿Va a volver a atentar? ¿Va a haber alguna reacción? En su condición de actual diputado y exministro de Justicia, ¿qué opinión tiene sobre eso? Yo no puedo prever, lo que puedo desear y que este deseo se convierta en una previsión acertada. Yo creo que ETA no va a volver a matar, continuará con la violencia de baja intensidad y no va a volver a matar, pienso, lo deseable, porque las detenciones de París significan un paso más en su derrota. Yo creo que ETA fue derrotada por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y más que por la Ertzaintza, no porque los agentes de la Ertzaintza no quieran trabajar, la mayoría de la Ertzaintza en las elecciones ha visto que los nacionalistas, pero sus mandos políticos sí. Por tanto, la Ertzaintza ha trabajado también, pero no con el suficiente vigor porque ha sido frenada la Ertzaintza. Pero fuerza de seguridad, cooperación internacional, vigorosa decisión de los jueces de hacer cumplir la ley y movilización popular muy intensa. Son los factores que llevaron a la derrota de ETA. No olvidemos tampoco hay un factor importante, el factor intelectual. La cooperación de los periodistas, de los lectores, de los intelectuales, porque en toda España, a través de los medios de comunicación y en Euskadi, a través del Foro de Hermoa, que irrita enormemente al nacionalismo llamado democrático, porque por vez primera, la crítica al nacionalismo no se establece sobre el plano estrictamente político-social, se establece sobre el plano intelectual, en que gente procedente del nacionalismo e incluso vinculados a ETA en su primera etapa, desmenuzan, analizan y reflexionan y llegan a la conclusión de las bases mitológicas e irracionales del nacionalismo vasco, lo cual naturalmente perturba enormemente a los nacionalistas que hasta ahora solo soportaban nuestra crítica política o nuestra crítica social, pero no nuestra crítica histórica, que lo hacen ellos. Todos esos factores llevan a la derrota de ETA. ETA, yo pienso, se dirige al Partido Nacionalista y les pide arnica, les pide sálvenos la cara y hay el pacto de Estella. El pacto de Estella. Consecuencia de la derrota de ETA. Aunque después el pacto de Estella pues haya sido manipulado por algunos dirigentes extraviados del nacionalismo vasco, rompiendo esa ambigüedad fecunda del nacionalismo vasco entre la utopía inalcanzable y el pragmatismo posible, rompiendo y decantándose por la utopía en vez de como hasta entonces, como hasta ahora se hacía, por el pragmatismo. Derrota de ETA, por tanto, estos elementos contribuyen a la derrota de ETA y al contribuir a la derrota de ETA contribuyen a fomentar y a crear más espacios para la paz. Por esto yo creo que las consecuencias no van a ser la vuelta a la violencia, el retorno a la violencia, por si sería el retorno a la violencia. Naturalmente habría que tener en cuenta que el retorno a la violencia tenía que ser contestada con fuerza y con vigor, porque defendiendo la paz, defendiendo las libertades, defendiendo desde el patriotismo constitucional nuestros derechos humanos, defendiendo la convivencia y haciendo una lectura de la Constitución de todos y cada uno de los artículos de la Constitución. La Constitución no es una Constitución sin brazos. La democracia española no es una democracia inerme. Lo que pasa es que esto también lo sabe ETA, por supuesto, lo sabe el nacionalismo. Y el nacionalismo, pues no, el nacionalismo se va a ver esforzado a la paz. Pero naturalmente lo que nosotros no podemos consentir, que la paz llegue
como consecuencia de la destrucción del orden constitucional, del aniquilamiento de la Constitución de las libertades y de la integridad de España. Eso no lo podemos consentir, que lo sepan. Pero señor Múgica, perdóneme, no se trata de eso. Es decir, no le demos circunloquios, no vayamos echándole demasiado azúcar al café con leche porque a lo mejor lo empeoramos. Desde Lizarra para acá no se trata exactamente de que ocurra eso, de cambiar, de que la política de los nacionalistas, déjenme que yo le haga un análisis mucho más elemental, no más esencial que el suyo, que usted es vasco y lo conoce mucho mejor que yo. La política nacionalista no es nada más que tráiganme los presos, que yo les doy la paz y ustedes me dan el territorio, simplificando. Sí. Eso es así. No se trata de eso realmente, y que lo demás es echarle azúcar. Ya, se trata de eso, naturalmente se trata de eso, pero nosotros debemos decir, oiga, ustedes, como sabemos que ustedes quieren eso, nosotros no vamos a pasar por ahí, en absoluto, porque lo que ustedes quieren es la destrucción de la integridad de España, de la España democrática, de la España constitucional, de los autogobiernos, el camino a la anarquía y la destrucción y el quebranto de nuestras libertades como ciudadanos, como personas, como hombres y mujeres. Eso no. Y hay que decirme usted, la paz es posible a cambio de una nueva política penitenciaria, que es lo que dijo el Parlamento. Y por eso les estamos diciendo claramente siempre, si no se trata de circunloquios, se trata de reflexiones para llegar a esta misma dirección. Yo lo que digo siempre es que, mire usted, las ideas son pocas, todos tenemos pocas ideas. Lo que hace falta es hacer formas, hablar y hablar, para que las mentes más tozudas, las mentes más reacias, asuman estas ideas. Y es lo que vamos a hacer. Y este gran debate nacional, y esto es lo que les preocupa a los nacionalistas. Cuando algún disparatado dirigente nacionalista, que ha sido amigo mío, se mete en una forma brutal contra los medios de comunicación, sin salvar ninguno. Dice, parece que coincidencia hay esta agresión continua de los medios de comunicación a Euskadi. Mire usted, no diga agresión continua. Los medios de comunicación están cumpliendo hoy la misma labor casi semejante que lo hicieron en el periodo de la transición. Los medios de comunicación tuvieron una labor modélica y ejemplar en la transición española, empujando hacia la democracia, convenciendo a todo el mundo de que la democracia era deseable y era posible y era necesaria y que había que hacerla. Hicieron una labor ejemplar. Ahora están haciendo una labor ejemplar los medios de comunicación, diciendo que la paz es necesaria, la paz es posible, consolidando las libertades, guardando la Constitución y los estatutos como garantía del autogobierno. Bueno, antes eran los franquistas los que se metían con la labor de los medios de comunicación, ahora son los nacionalistas. Establezcan ustedes comparaciones. ¿Usted no cree que hay demasiado bombero pirómano en todo este proceso? Porque le voy a citar solamente dos frases recientes. Hubo quien apeló a una revuelta social contra los nacionalistas, sabe quién fue, y otros a su vez dicen que hay acoso y derribo a lo vasco. ¿No cree usted al final que hay más crispación entre los partidos políticos que en la sociedad? No creo. Mire usted, en este momento no hay más acoso en los partidos políticos que en la sociedad. La crispación. Yo, por ejemplo, cuando eso, ¿qué es crispación en la sociedad? Pues crispación en la sociedad es todo ámbitos normales, ámbitos que en la calle la gente pasee, se siente en las terrazas de los cafés, vaya a los cines, acuda a los teatros, pasee con los perros, los novios, las novias, etc. Eso parece un ámbito normal. Bueno, cualquier ciudadano que el año 38, por ejemplo, hubiera ido a Berlín, cuando se metía a los judíos y a los enemigos de Hitler en los campos de concentración previamente al exterminio, veía todo eso, veía toda la tranquilidad en la calle, la normalidad. Lo que pasa que lo que no se veía era lo que producía la crispación, la tensión y las consecuencias que luego vino. Por eso me parece que no, es decir, la tensión en la calle no existe, como tampoco existía en el Berlín nazi. Y me parece que, como sabemos que es real, que la preocupación es real y que eso yo, que voy todas las semanas a Euskadi, veo esa conversación, es una conversación en los bares, en los restaurantes, en los ámbitos familiares. Eso es decir, la revuelta social, yo a caudillo, una revuelta social, decía en tono, vamos, yo no en el sentido de caudillo, sino decir, yo quiero una revuelta social contra el nacionalismo, es decir, yo proclamo
que los ciudadanos que no se sientan nacionalistas y que se sientan en un apartheid, yo digo que tienen que ser firmes en la defensa de sus derechos. Yo estoy dispuesto a defenderme con ellos, no a defenderlos, sino a defenderme con ellos, y me parece bien. Lo otro, la agresión a lo vasco, me parece una estupidez. Aquí no hay en absoluto agresión a lo vasco. Aquí, al contrario, la agresión a lo vasco lo hacen aquellos, como los nacionalistas, que rompen el Estatuto de Autonomía, clave de nuestro autogobierno, clave de nuestra estabilidad y clave de nuestras libertades ciudadanas y personales. Una pregunta. Exacto, y lo vasco, además, dicho así entre comillas, que son todos usted. Sí, claro, usted, por ejemplo. Yo soy diputado por diputado desde hace 22 años. Señor Mújica, una pregunta ventajista. Como eran los liberales vascos, eran tan vascos los liberales que defendían San Sebastián y Bilbao contra los carlistas como los nacionalistas vascos cuyos antecesores eran estos mismos carlistas. Con la complicidad de Juancho Armas Marcelo, una pregunta ventajista. ¿Conoce usted el título de su próximo artículo? Sí, yo tengo una tercera de ABC. No hago propaganda de ABC, que consta. Hágala, ¿por qué no? Pues sí, hago propaganda de ABC. A ver, un momento, su próximo artículo. La España desarmada. La España desarmada. ¿Y la tesis del artículo cuál va a ser? Digo ventajista. Le anticipo a Santiago Castelo que va a ser el título ese. Bueno, le digo ventajista porque antes de bajar a los desayunos dijo usted, delante de Armas Marcelo y de servidor, que se dice, que iba a escribirle. ¿Cuál es la tesis del artículo, don Enrique? La tesis del artículo es que la democracia perece cuando se desarma ante el nazismo. Ante el nazismo, es decir, la democracia pereció ante el nazismo porque desarmó la democracia, hizo que sectores de la población alemana fueran fascinados por el terror, para no evitarlo. La democracia perece cuando se inhibe, está a punto de perecer cuando se inhibe ante Bosnia, el problema de Bosnia, que conduce al genocidio. Y eso, naturalmente, si la democracia, o sea, en este momento la Alianza Atlántica, se hubiera comportado con vigor, no hubiera pasado las matanzas y el genocidio en Bosnia. La democracia desaparece, perece, cuando los valores democráticos no son defendidos en los Balcanes, sino son sustituidos por los balances de la muerte. Y eso quiere decir que la democracia perece cuando no es defendida, y que la democracia tiene medios de defenderse, y hay que avisar a todos, para avisos navegantes, que ante las consecuencias de una democracia desarmada tenemos que tener en mente los beneficios de una democracia que quiere salvar la libertad. Mire usted, yo no hablo nunca con los enemigos de la libertad. La libertad no es para los que quieren destruirla. Y si se presenta un partido político cuyo proclama el fin de la libertad, y estas elecciones van a ser las últimas, mire usted, eso no puede ser, eso no puede ser. La democracia, la libertad, la vida de los ciudadanos no puede estar sometido al aleatorio de que por motivos coyunturales o por raptos o porque una sociedad se despeñe hacia la irracionalidad, gane un partido provisional que después acabará con todos los partidos y con toda la libertad de los ciudadanos. La democracia tiene que estar armada. Como tampoco de otro nivel, por ejemplo, si hay un asesinato con violación de una niña, van a salir a la calle pidiendo manifestaciones, pidiendo la pena de muerte. Y la pena de muerte no puede ser, no puede restablecerse. No puede estar la pena de muerte, la vida humana. Nadie puede perecer, aunque sea el máximo culpable, por la vida humana. No puede perecer la vida humana, no puede, por mucho crimen que haya cometido. Y lo espontáneo, lo inmediato, lo coyuntural, lo fundamentalista, pena de muerte. Pues puede usted que no. Pues no, ¿comprende? No. Bueno, por eso digo que la democracia no puede perecer. Lo estaba oyendo hablar así, me estaba no emocionando, pero en fin, pues yo me pongo, ante un optimista como usted, me pongo siempre en la distancia de mi propio optimismo. Pero en fin... Usted también. Nosotros somos amigos y usted también. No me achaque de optimismo, por favor. Bueno, por pero favor. Esta tesis fantástica, y que a mí me gusta mucho, de que usted pueda decir en público y en todos lados, sin ningún sonrojo, que se puede ser vasco y español al mismo tiempo, que es una cosa facilísima de admitir, pero que en ciertos ámbitos no se admite. Yo querría recomendarle, señor Mújica, aquí a mis compañeros, un libro que acaba de salir. No será tuyo, Juancho. De Amin Malouf, todavía no. De Amin Malouf, que usted sabe que es un gran escritor francés y libanés, sí, y que sostiene en ese libro exactamente esa tesis de la doble o la triple condición, que se puede ser árabe y europeo, que se puede ser libanés y francés,
que se puede ser todo a la vez en estos momentos, sin por ello ninguno de los componentes de su propia identidad quedar fuera de la defensa de su propia personalidad. Pero todo esto va en función de que ese libro se llama Identidades Asesinas. ¿Usted cree directamente hoy, cree que lo que se está construyendo en el País Vasco por parte de los nacionalistas es, más acá o más allá, una identidad asesina? En un sector de los nacionalistas es una identidad asesina, en otro sector no. Y yo llamo a este sector que han estado con nosotros en la resistencia al franquismo, en el gobierno vasco, a que asuman sus responsabilidades serenas, que mantengan sus idealidades como les deseen, pero que contribuyan a la paz y al gobierno de España. Y al gobierno de España. Mire usted, esto es... y además, estas idealidades asesinas. Mire usted, si el País Vasco no ha existido antes de su incorporación, su integración en la Corona de Castilla, no hay historia del País Vasco antes, hombre. La historia del País Vasco surge en el siglo XIII. Surge en el siglo XIII cuando Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se incorporan o están en la Corona de Castilla. Empieza la historia del País Vasco. Antes no había historia. Antes que Castilla existía la lengua castellana. Pues mire qué bien. ¿Qué es el castellano? El castellano es el latín, una mezcla del latín y de euskera romanceado. Si eso es el castellano, si es la lengua natural de los vascos, como el euskera no es la lengua oficial, el castellano es la lengua natural de los vascos. Y los vascos han estado siempre naturalmente como vascos y como españoles incorporados a una empresa común siempre. ¿Pero qué me dicen estos señores? Pero eso es lo que les molesta, es decir, que vengan los hombres del Foro de Hermoa, los hombres y mujeres del Foro de Hermoa, desde la crítica rigurosa intelectual, a decir estas cosas y a decirme ustedes no creen ficciones imaginarias sobre una historia que es distinta de la que ustedes están inventando. Esto forma parte de la historia de España con una enorme identidad, tan enorme identidad, que Miguel de Unamuno, hay dos vascos para mí, los más importantes vascos, son San Ignacio de Loyola y Miguel de Unamuno, aunque yo no soy creyente, San Ignacio y Miguel de Unamuno. Bueno, Miguel de Unamuno decía, el vasco es el alcaloide del castellano, y es verdad, es verdad. ¿Qué me dicen ustedes? Señor Múgica, fíjese, el nacionalismo, usted de las raíces del nacionalismo ahora y de la historia, hace poco hablábamos con el señor Garaikoetxea aquí mismo, Luis, sobre esta cuestión. Le decía yo, se imputa a los nacionalistas querer ir a un sitio en el que nunca estuvieron. Es más o menos lo que usted está diciendo. Pero ¿sabe qué pasa? El nacionalismo tiene un antagonista y es el Estado español. Quiero decir que el antagonista del nacionalismo es el Estado español. En el léxico español, en el léxico nacionalista, llamar españolista casi es insultar, es agraviar, como usted sabe. Y sin embargo, no se tiene ninguna reticencia con Europa. Y resulta que Europa es una realidad política que forman 15 estados, uno de los cuales es el Estado español. Explíqueme esto, señor Múgica, no sé, por favor, hombre. Yo estas cosas mire usted, yo las complejidades irracionales de estas mentes no puedo decir. Yo lo diría es que el Estado español, ellos consideran el enemigo al Estado español. Usted no es eso, es decir, el Estado español, la democracia española, los hombres que creemos en la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, sea en el apellido que sea, la raza que sea, la pigmentación de la piel que sea, es los que no podemos admitir el nacionalismo, los hombres que creemos que vivimos inmersos en una tradición nuestra. Es decir, yo soy vasco y español, yo vivo en una tradición absoluta, en una cultura, en una patria que es la lengua, en una forma de ser, en un talante forjado por una historia y con perspectivas de un destino común, de una empresa común entre todos, como decía Ortega. Y naturalmente yo me emociono cuando estoy en el País Vasco, yo tengo mucho más cerca, yo estoy mucho más, es decir, el País Vasco me dice muchísimo más, porque yo soy vasco que lo que me dice pues Toledo, o que me dice yo que sé, o Cáceres, o Almería, me dice mucho más, porque es lo mío, pero es lo mío dentro de ese conjunto en que está Almería, y está Toledo, y está Cáceres, y está Barcelona. Y eso es lo que nos hace fecundos y ricos a los españoles, la identidad propia como España, y dentro de España esta plural identidad que no existe en ningún otro país del mundo, y a los cuales la Constitución, que es la culminación de luchas tradicionales y de luchas seculares, nos da un sentido.
nos da un sentido y nos da un orgullo democrático de haber cumplimentado ese sentido que definió, que impulsó nuestra lucha y de cuántos nos precedieron. Pero de todas maneras, señor Múgica, vamos a ponernos un segundo nada más, porque tampoco nos vamos a poner epilépticos, vamos a ponernos un segundo nada más en el ánimo de esa sinécdoque irracional que es la construcción del euskonazi. Le da igual partir de una ficción. Dice, es mi voluntad y yo quiero ser Albania o no quiero ser lo que me dé la gana menos español. ¿Qué hay que hacer ahí por la sociedad vasca o qué tiene que hacer la sociedad vasca? No, la sociedad vasca tiene que saber exactamente que estas reflexiones que nosotros hacemos sean comprendidas por toda la sociedad vasca. Y yo creo que la sociedad vasca hay un ámbito muy amplio de comprensión hacia lo que nosotros decimos, incluso en sectores amplios del Partido Nacionalista. ¿Usted cree que no le preocupa a sectores amplios del Partido Nacionalista, a profesionales, a intelectuales, a empresarios, a funcionarios que votan nacionalistas, lo que están haciendo hoy su cúpula? Naturalmente que les preocupa enormemente. Les agobia decir en qué aventura estamos metidos, a qué catástrofe nos llevan, ante qué abismo nos sitúan. Entonces hay que decir a esta gente, mire, si nosotros queremos el autogobierno, el mantener la identidad vasca, si hemos combatido también por esto, bajo el franquismo luchábamos por el Estatuto de Autonomía, que por cierto es el mayor de Europa, y un Estatuto de Autonomía superior al 36, al que nunca pensaban los vascos. Si hubiéramos dicho yo en mis conversaciones con exiliados vascos o con nacionalistas vascos en el interior, de que el Estatuto iba a tener estas competencias, me hubieran dicho, usted está loco, tú estás loco. Con tal de tener el Estatuto del 36 nos conformamos. Bueno, vamos a mantenerlo, vamos a consolidarlo, pero vamos a consolidarlo en la paz de la Constitución, en la paz de la libertad, en la paz de la España de todo, de la España de las autonomías. Y yo creo que si actuamos así, sin ceder un ápice ante la violencia, convenceremos a muchos vascos. ¿Hasta cuándo, señor Múgica? ¿Hasta cuándo, señor Múgica? ¿O cuándo va a decirle esa gente racional del nacionalismo, que yo entiendo que son una parte de Eusko Alkartasuna, una parte del nacionalismo, del Partido Nacionalista Vasco? ¿Hasta cuándo le van a decir a Catilina, bueno, ya has abusado bastante de nuestra paciencia? Tenemos que tener, y aquí sale la característica suya y mía, la del optimismo, que es también la de la esperanza, y haciendo lo que estamos haciendo hoy, y lo que están haciendo ustedes todos los días, hombre, como hombres de los medios de comunicación, hacer que esta verdad se abra paso. Y cuanto más empujemos en este sentido, más antes se abrirá paso. Más pronto se abrirá paso. Vamos a ver, pero ustedes dicen que el PNV es rehén de ETA y de Ribatasuna. Y los nacionalistas... La cúpula del PNV. La cúpula del PNV. Bueno. Y los nacionalistas, la cúpula del PNV, responde que lo que están haciendo es acercar a la política a los violentos. No se le puede reconocer ni ese pequeño en absoluto. Ese es un pretexto, es un pretexto, pero no dirigido a los partidos democráticos, no dirigido a los sectores del PNV que no están de acuerdo con esta aventura de su cúpula. Tratando de convencer a los sectores del PNV, está dirigido para consumo interno sobre todo, no para externo. A nosotros nos va a convencer de que eso es así, pero trata de convencer a los que dicen en qué aventura nos habéis metido. ¿Usted quiere decir que la cúpula es exactamente igual a independentista, la cúpula del PNV es exactamente igual a independentista que lo puede ser hoy el general Otegi o cualquiera de estos? Bueno, yo creo que sí, si el problema no hay un pacto de ya hay un ámbito de decisión vasca en función de autodeterminación como vía abierta hacia la independencia. Es decir, si no, usted me pregunta algo que yo no lo voy a contestar simplemente con leer usted las manifestaciones continuas de los dirigentes de la cúpula nacionalista, tendrá la contestación. Pero vamos a ver, queremos la paz, ¿no? Y entonces, ¿no cree usted que los indultos o acercamiento de presos etarras al País Vasco pueden ser hoy tan eficaces como lo fue en su tiempo la dispersión? Sí, por supuesto que sí, pero que dejen la violencia. Si el PNV además votó en el Parlamento con nosotros, con el PP y con Izquierda Unida y con todas las formaciones, que una política penitenciaria nueva iría acompasado al proceso de paz y a la marginación de la violencia. Si está en sus manos. Si está en sus manos, pero que dejen la violencia. Nosotros no podemos ceder. El Estado de Derecho, la democracia no puede ceder ante el chantaje de los euskonazis, porque la historia del nazismo es la historia de las cesiones que condujo a esa monstruosidad de la guerra mundial de los campos de exterminio. Sencillamente, no, por supuesto, digo no que va a pasar eso en Euskadi, por supuesto, faltaría más, pero siempre lo que digo es a lo que conduce
el ceder a los demócratas, el espíritu muniqués, a lo que conduce Múnich, a eso, y eso tenemos que evitarlo. Dentro de 3 meses habrá un compromiso electoral que se considera significativo, particularmente en el País Vasco, que son las elecciones municipales, señor Mújica. En torno a ese acontecimiento político, el llamado bloque nacionalista está hablando de una asamblea de municipios vascos que pretendía ser una especie de superación por elevación, de superación institucional, por lo menos aparentemente. A eso estamos abocados, señor Mújica. Quiero decir que habrá, una vez que terminen las elecciones, conforme sea el resultado uno u otro, que también dependerá de eso, la proclamación de esa asamblea de municipios. Yo creo que como órgano superior, si los nacionalistas ganan por mucha diferencia, o quién sabe cómo, si pierden o ganan por poca. ¿Qué espera usted de eso? Usted de la asamblea de municipios, mire usted, cuando yo quiero ver payasadas, pago mi entrada y voy al circo. O sea, que eso que la asamblea es una cosa absolutamente ridícula y necia. Solo en mentes cegadas por la pasión y el instinto asilvestrado puede considerarse que eso es un órgano ese órgano va a fructificar, aunque esas mentes lo piensen. Dentro de unos meses habrá elecciones municipales en el País Vasco para configurar los ayuntamientos. Y un elemento inédito en los otros pueblos de España, que es las diputaciones forales, que tienen un gobierno inmenso, una fuerza inmensa en el País Vasco. Yo confío que el sentido común se imponga para entonces, que los partidos constitucionalistas, fundamentalmente mi partido, tenga fuerza suficiente para imponer sus criterios y para que en todo caso los partidos constitucionalistas, cada uno por su lado, pero en coincidencia o en convergencia, ya veremos de qué forma después de las elecciones, pues desarrollen normas y criterios de racionalidad en el País Vasco. Creo entender por lo que dice, o intuir, que puede haber pactos como contraataque, en el mejor sentido, pactos PP-PSOE Mire usted, muchos ámbitos del País Vasco. Yo digo, vamos a ver qué pasa después de las claro. elecciones. Claro, vamos a ver lo que va a pasar, los resultados de las elecciones, y sepa usted que la firme decisión de los demócratas es proteger la democracia. Y ante la democracia, ante la protección de la democracia como fin definitivo, han de supeditarse todos los medios pacíficos, que es lo que nos diferencia a nosotros de los terroristas y de sus cómplices permanentes o de sus defensores coyunturales. Otro asunto, uno de los detenidos ayer en Francia había sido escarcelado en 1995 tras haber pasado cuatro años en la cárcel, pero no fue juzgado. Pues lo mismo pasa con Josu Ternera. Sigue en la cárcel, pero sigue sin ser juzgado, y así hemos visto lo que ha ocurrido en un momento. Yo creo que bueno, pero esas dilaciones judiciales no creo que perjudican gravemente. Han perjudicado gravemente. Yo creo que son muy excepcionales en el tema de los presos terroristas. Tengan en cuenta que cuando nosotros subimos al poder, el gobierno socialista, podía quedar en libertad todo preso preventivo que cumpliera 2 años de detención preventiva, de arresto preventivo, hasta si no intervenía la vista oral, el juicio oral. Después eso subimos de 2 a 4 años ante la enorme acumulación de procedimientos y sumarios abiertos en los juzgados y tribunales, bien sea en forma de diligencia, bien sea en forma de sumarios o bien sea en forma de rollos, de causas, porque no podíamos, por esa falta de tiempo, permitir que se escaparan sin asumir y sin cumplir la ley aquellos que la habían infringido, de 4 años. Por eso ya ese subir a 4 años, después subimos a 4 años para los presos por causas terroristas, y naturalmente eso ha pasado bien. ¿Que ha habido alguna excepción? Bueno, la excepción en este caso, volviendo al tópico, confirma la regla. Y es una garantía que presta el Estado de Derecho, por otra Claro parte. que es una garantía que presta el Estado de Derecho. Claro que presta el Estado de Derecho. Mire usted, 4 años, decir eso al lado de lo que está pasando en Estados Unidos, en que se ejecuta a un hombre después de 17 años en el juego de la muerte, me parece que... Nos queda menos de un minuto, don Enrique Mújica. Dígame para terminar muy brevemente si usted es optimista en este proceso de paz. Yo soy optimista en el proceso de paz, con una condición: que las reflexiones que hemos hecho se conviertan en cotidianidad y en práctica. Entonces soy optimista. Y soy optimista porque esas reflexiones convertidas en cotidianidad y en práctica es la exigencia del pueblo español y una parte muy importante
de este pueblo vasco que forma parte del pueblo español. Pues que así sea. Don Enrique Mújica, diputado del PSOE, muy buenos días. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Julio César. Hasta luego. Juancho. Adiós, don Enrique. Un abrazo, don Luis. Gracias, Un abrazo, gracias. don Enrique. Muchas gracias igualmente a todos. Y así terminamos. Volveremos mañana otra vez aquí en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.